La salud es uno de los bienes públicos, uno de los bienes que proporciona el Estado más importantes. De hecho, si vemos las estadísticas a lo largo de las últimas décadas o incluso el último par de siglos, nos daremos cuenta que los sistemas de salud pública que empezaron allá en Alemania a fines del siglo XIX han tenido un impacto notable en mejorar la calidad de vida de la población. Por eso son tan importantes y tan intensos los debates sobre las políticas públicas en materia de salud. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros en la entrevista a Salomón Chertorivsky. Él fue secretario de Salud del Gobierno Federal, también fue secretario de Economía de la Ciudad de México, es licenciado y maestro en Economía por el ITAM y tiene una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, de la Kennedy School de la Universidad de Harvard. Salomón Chertorivsky, gracias por estar Sergio, con nosotros. Es verdaderamente un gusto. Estuviste a cargo de la Secretaría de Salud, pero estuviste a cargo también del Seguro Popular. En primer lugar, ¿es un seguro? Y segundo, ¿es popular? Popular hay dos sentidos de la palabra, pero bueno. Las dos respuestas son afirmativas. Es decir, es un seguro. Vino a ofrecer un aseguramiento financiero para millones de personas en México que antes de él no tenían cómo dar respuesta a sus necesidades financieras en materia de salud. Y ante ello hay evaluación y hay evidencia contundente que así lo afirman. Decía Julio Frank en algún momento que había 120 estudios. Yo no los conozco, pero ¿sí estás convencido de que sí era eficaz el sistema? A ver, es la política pública del Estado mexicano en las últimas décadas que más evaluación, que más estudios y que más trabajos publicados en revistas bajo revisión de pares tiene el país. Solo en la época en que yo estuve en la comisión y en el Seguro Popular, realizamos o comisionamos 45 estudios y evaluaciones externas para entender el impacto en la salud, el impacto económico y el aseguramiento económico, que en este tema, me regreso un segundo, fíjate, este dato creo que es bien importante. El empobrecimiento de las familias derivado a tener un aseguramiento financiero se redujo del 3.3% de la población al 0.8% de la población anual. Cuando llega una enfermedad catastrófica, la gente, toda la familia pierde todo su patrimonio. Si no tienes un seguro, incluso familias clase media alta, si no se cuenta con un medio de aseguramiento, un cáncer complejo, acaba con el patrimonio de una familia. Y eso sucedió en nuestro país. Se evitaron a partir del financiamiento de los padecimientos catastróficos cerca de que 1 millón de familias en el país cayeran en pobreza derivada a sus gastos de salud. Ahora, Salomón, los funcionarios del actual gobierno, al reemplazar este seguro popular que dijeron no es ni seguro ni popular, dijeron es que estaba plagado de corrupción. ¿Es cierto eso? Mira, y déjame hacerlo con toda puntualidad. El Seguro Popular no causó corrupción, fue vulnerable ante la corrupción de nuestro país. Es decir, esa corrupción que hemos visto en Pemex, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero no estamos desapareciendo Pemex ni el Seguro Social. No estamos desapareciendo Infonavit, no estamos desapareciendo Pemex o la Comisión Federal de Electricidad. No quiero, pero hemos visto corrupción en muchos espacios de la vida pública. Hemos tratado de crear instancias que respondan ante esta corrupción que vemos. En el Seguro Popular, por supuesto que al haber sido el espacio donde más incrementaron las transferencias del gobierno federal a las entidades federativas por mucho, 1% del Producto Interno Bruto, Sergio, se transfirió a las entidades federativas para que éstas dotaran de los servicios de primero y segundo nivel, es decir, la consulta y el internamiento básico, simple en un hospital, un parto, una apendicitis. Con estos recursos, el Seguro Popular fue vulnerable a la corrupción. Ahora, el tema es qué se hace a partir de que se detectan. Te diría, las auditorías internas, las externas, nuestros mismos trabajos, hay por lo menos 15 trabajos muy serios de la vulnerabilidad de la operación del Seguro Popular
Y yo te diría, se actuó en consecuencia. Se actuó en consecuencia, las reglas del Seguro Popular fueron modificándose. Una muy importante en 2014, reformas a la Ley General de Salud, en donde se obligaba a cuentas mancomunadas entre la Tesorería de la Federación y la Comisión de Protección Social en Salud, el Seguro Popular, para que se diera seguimiento a que el dinero se utilizara en los lineamientos. Es decir, la vulnerabilidad te hace actuar en consecuencia. El problema es si no actúas en consecuencia, si no los responsables pagan, en fin. Pero el Seguro Popular no causó corrupción, Sergio. Lo que la causaron fueron los rateros. El gobierno dice que medicamentos y servicios médicos deben ser gratuitos. ¿Qué opinas de eso? Mira, lo primero que te diría es que creo que hablar de gratuidad es un error. Alguien lo paga, Sergio. Siempre. Siempre. En el caso de el Seguro Popular, con toda puntualidad lo digo, lo pagamos todos los mexicanos para una parte importante de los mexicanos, sobre todo de los mexicanos que menos tienen. Sí, el Seguro Popular concentraba a su población afiliada en los deciles de menores ingresos de la población, pero lo pagamos, Sergio, lo pagamos con nuestros impuestos y cuesta dinero el sistema. Invertimos poco los mexicanos en nuestro sistema de salud, pero cuando cuesta vemos, dinero. Nosotros que estamos invirtiendo un 2.4, 2.5%. Llegamos casi hasta el 3 PIB. público. Ajá. Llegamos casi al 6 entre privado y público, pero creo que tal vez hace más sentido si lo vemos en términos per cápita o por persona, y te hago una referencia, ahora que está de moda hablar de Escandinavia como nuestro modelo a seguir. Nosotros en México invertimos en promedio al año 5,000 pesos por mexicano en la salud. Mucho más a los mexicanos que están asegurados por Pemex, más en el IMSS, menos en los que estaban en el Seguro Popular, pero el promedio es 5,000 pesos al año. En Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, se están invirtiendo en promedio entre los 4 países, algún noruego un poco más, en fin, se están invirtiendo como 110,000 pesos al año para la salud. Es decir, estamos invirtiendo, creció la inversión hasta el 2015, a partir del 2015 hubo recortes importantes, pero estamos invirtiendo menos de lo que necesitamos. Te agrego un dato. El último año en que fui secretario de Salud, en el 2012, tuvimos en el sistema de salud 50,000 millones de pesos más en términos reales de los que hay en el sistema para el 2020. ¿Cómo construimos un sistema como el de Dinamarca o el de Canadá? Porque nos dice el presidente de la República que eso es lo que queremos lograr. Dice que con el INSABI, con el nuevo sistema, pues ya nos estamos acercando a ser como Canadá o como Dinamarca. ¿Cuál es la diferencia? Yo te diría... A mí me han tratado nunca en Dinamarca, pero yo sí he tenido problemas médicos en Canadá. Es una maravilla el sistema canadiense, y todos los canadienses además se quejan de su sistema y están orgullosos de su sistema. Igual que los ingleses también, que podemos hablar te quejas, también. Tardamos, me tardaron mucho en una cirugía, pero al final están orgullosos. E Inglaterra tiene 3, 4 años más de esperanza de vida al nacer que los Estados Unidos, por ejemplo. O sea, Canadá tiene un extraordinario sistema público, 100% público, en el sentido de que todo opera desde el Estado, pero la decisión de con quién vas, cómo accedes, es privada. Es O sea, no decir, tienes que ir a un seguro social. tú tienes una entrada al sistema, un médico de cabecera, digámoslo así, que tú lo puedes elegir. Y a partir de ahí, ese médico te refiere a una gama de servicios con diferentes prestadores, con tabuladores y costos públicos. ¿Sí? ¿Es gratuito o cuánto cuesta? Mira, esto cuesta mucho en materia de impuestos. Es decir, hay un financiamiento que viene desde los ingresos de los canadienses relevante. Tengo entendido que en Dinamarca el gasto en salud es de 10% es un poquito más del 10%, en efecto. 10.8, En efecto, sí, es un poquito más del 10%. 85% del gasto, si mi memoria no falla, es público. Es decir, el gasto de bolsillo ya es muy poco porque ya aportaste a partir de los impuestos a tu renta una parte muy relevante de ellos para tener esos servicios públicos. Ahora, sí es un intensos. seguro en el sentido de que sí pagas una cantidad. Claro. Los usuarios del sistema sí pagan una cantidad como seguro. O sea, es decir, estás aportando con tus impuestos al financiamiento.
hay copagos en algunos medicamentos, no en los más caros, pero en algunos tienes que pagar algunos euros para la recepción. Hay temas que no están cubiertos. Esto es interesante también. Ningún país en el mundo desarrollado cubre todo para todos. Interesante. Esto es interesante porque pues ya ha habido discusiones. Porque la queja del Seguro Popular es que no cubría todos los padecimientos. A ver, eso es bien. Mira, ya me fui a varios temas, Sí. pero en esto de cómo llegar a ser Escandinavia, yo te diría, lo primero es con seriedad, tenemos que discutir nuestra hacienda pública. Es decir, no podemos con los ingresos del país pretender tener un sistema así. Segundo, necesitamos movernos. Si los ingresos tributarios son del 11% del Imagínate. PIB, no puedes gastar 11% del PIB en salud. ¿No? Entonces ahí hay un tema. El segundo es que nos tenemos que mover más rápido de lo curativo a lo preventivo. Es una obviedad, pero estamos envejeciendo y el tipo de padecimientos que hoy nos aquejan, las enfermedades crónicas no transmisibles, hacen incosteable casi cualquier sistema de salud en el mediano plazo. Y tercero, Sergio, sí tenemos un sistema fragmentado, un sistema que con sus diferencias pues hace más complicada una operación eficiente y de calidad. Necesitamos construir un sistema que pueda aprovechar la capacidad instalada que tiene el Estado mexicano sin importar si tienes una condición laboral u otra. Tenemos que plantear ese camino. El sistema danés y el canadiense son muy distintos. Cuando nos dicen estos son los ejemplos, pues en realidad deberíamos escoger uno. ¿Cuál escogerías tú? ¿Cuál te gusta más? Sé que el canadiense tiene la ventaja de que tú escoges dónde vas, por dónde empiezas y que los médicos son privados. Sí reciben dinero del gobierno, pero en realidad su práctica es privada. Es interesante porque en efecto es privado en el sentido de que no es tú empleado, eliges, sí. pero la cuota es un tabulador público. Es decir, no hay una competencia en precios. Es más, por ejemplo... La competencia sería en calidad. O sea, imagino que los médicos... En calidad, en tiempos de espera, las calificaciones de los médicos y su éxito ante los tratamientos, la cirugía se hace público, en fin. Y cuando un canadiense con más ingresos quiere que un oftalmólogo o un dentista lo vea con mayor agilidad y no tener que hacer una cola, se cruza al norte de los Estados Unidos. Interesante. Es decir, hay algunos prefiere fenómenos... ir al sistema donde es casi completamente privada la medicina. Donde es completamente... Cuando tienes ingreso y no quieres esperar. Ahora, nunca se iría a operar a una cosa más seria porque confía en su sistema de salud. Bueno, ¿no? En cambio los estadounidenses ya sabes que se cruzan de Estados Unidos a México para hacerse operaciones plásticas, operaciones de dientes. Cataratas. En Tijuana, por ejemplo, o en Cancún ya hay hospitales que ofrecen servicios. Sí, por supuesto. Pues este turismo médico es una cosa que en el mundo ha crecido mucho. Pero otra vez, los sistemas tienen que cuidar. Pero, por ejemplo, en Canadá, cuando tú eres un turista, por el hecho de pagar, por ejemplo, el impuesto en el hotel, tienes derecho a acceder al servicio médicos de salud porque estás aportando a ello, ¿no? ¿Qué te parece la idea de haber descartado completamente el Seguro Popular para crear el INSABI? Mira, lo dijimos hace varios meses, todavía en agosto, Sergio, 6 exsecretarios de salud, incluyéndome, firmamos un documento respetuoso, Sergio, en donde decíamos el sistema de salud, sobre todo en las últimas 4 décadas, a partir del maestro Guillermo Soberón, a partir de que se incluyó en la Constitución el derecho a la protección a la salud, no se habla de gratuidad en la Constitución, eso no es correcto, se habla de protección a la salud como un derecho. Se fue construyendo un sistema progresivo, incremental, sobre bases racionales. En el 2003, con la creación del sistema de protección social en salud, se generan por lo menos los primeros instrumentos que pueden asegurar el financiamiento progresivo. Imagínate, el doctor Julio Frenk al frente de este diseño, pero Francisco Gil en la Secretaría de Hacienda autorizando lo que significaba una importante cantidad de recursos a lo largo del tiempo para poder entrarle al sistema, pero él entendía que si no se generaban mecanismos de aseguramiento en el presente, el futuro iba a ser mucho más ominoso para la hacienda pública. Y por eso, por ejemplo, se generaron instrumentos como el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, que es un fondo, que es un seguro, que va
generándose a partir de la aportación a nombre y cuenta del afiliado durante todos los años del Seguro Popular, el 8% de todos los recursos para... Conforme va creciendo el número de afiliados, suceden dos cosas. Se va incrementando el recurso y se va diluyendo el riesgo entre el número de afiliados. Entonces puedes ir incluyendo más padecimientos. Ese fondo, Sergio, empezó con poquitos padecimientos, ¿no? Pongo el ejemplo del cáncer, ¿no? Empieza con cáncer cervicuterino, que era el que mayor prevalencia tenía en el 2004 entre mujeres. Pero después cubrió el cáncer de mama, cubrió el cáncer del linfoma no Hodgkin, el cáncer de ovario. Luego se cubrió la leucemia linfoblástica aguda en niños, luego todos los cánceres. Los recursos. Conforme van creciendo los recursos y el Estado puede asegurar que con los recursos que ahí están de manera asegurada y los cálculos actuariales, esos recursos van a ser suficientes para poder garantizarlo no solo hoy, sino mañana. Hoy esa fórmula se desapareció, pero no solo eso. En un transitorio de la reforma a la Ley General de Salud, se pretende utilizar los recursos que se tenían en ese fondo para otros fines. No importa qué tan loables sean esos fines, ese dinero ya estaba para asegurar el financiamiento de alta especialidad para las siguientes décadas de los mexicanos. Salomón Chertorivsky, exsecretario de Salud. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por esta conversación. Muchas gracias, Sergio, te lo aprecio mucho. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.